Para iniciar con nuestro servicio, le pido a nuestro hermano anciano que haga la oración inicial. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Nuestro Dios y Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta hora. Sabemos, Padre, que tú estás en medio de nosotros y que ahora, Padre, bendecimos tu nombre por esta noche que tú nos has dado de poder reunirnos y juntos, Padre, alabar tu nombre. Antes que iniciemos este servicio, bendito Dios, te pedimos que tú lo bendigas desde ya, nuestro Dios, y que todo lo que se haga para honrar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, en esta noche por las alabanzas, así también tu palabra, Señor, que haga impacto en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para iniciar con nuestros cantos, busquen el número 2. Celebremos su gloria. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubilosos, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Para seguir cantando, hermanos, busquen el número 9. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad,
libertador, gobernador. Alabad, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Para seguir cantando, hermanos, busquen el número 8. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, grabadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar,
hermano, le dejamos el tiempo al hermano pastor. Estimados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio enorme poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Le damos gracias al Señor por su misericordia, su gracia, su amor manifestado en la vida de cada uno de ustedes en casa. Los invito a abrir la palabra del Señor en Éxodo. A partir de este momento empezamos una serie de temas sobre el liderazgo de la iglesia. Y queremos empezar en el Antiguo Testamento porque hay enseñanzas importantes que nos ayudan a comprender lo que es el ministerio pastoral de la iglesia. Empiezo con una pregunta. Hermanos, para usted, ¿qué es un pastor evangélico o ministro de culto? Para muchos es alguien que enseña, predica la Biblia, visita a los enfermos. Para otros, el ministerio pastoral es un trabajo suave. La pregunta es, ¿cómo ve Dios al pastor de la iglesia local? Lo que Dios dice de ellos es lo que debemos aceptar para tener una actitud correcta hacia ellos. A partir de hoy estudiaremos la vida y ministerio de Moisés como pastor del pueblo de Israel. Su llamado y ministerio es el de los pastores de la iglesia de Jesucristo en la actualidad. Comparto con ustedes el tema, veamos a los pastores como Dios los ve. Veamos a los pastores como Dios los ve, basado en Éxodo. Veamos entonces este tema. En primer lugar, el pastor es llamado por Dios. El pastor ha recibido un llamado especial de Dios. Dios en su soberanía escogió y llamó a Moisés para sacar y dirigir al pueblo de Israel. Moisés era el tercer hijo de 3 hermanos. Su hermano Aarón era más valiente y más elocuente. Tenía facilidades de palabra, pero Dios no lo escogió a él. A Moisés le costó aceptar el llamado. Presentó muchas excusas para rechazar el llamado de Dios. Así que Moisés fue escogido y llamado por Dios para pastorear al pueblo de Israel. Él no se autonombró siervo de Dios. Sucede lo mismo con los pastores en la actualidad. Dios los escoge y llama para servir su iglesia. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Resalto la palabra apartadme. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que los pastores son pastores por llamado de Dios para dirigir su iglesia.
Dios los ha llamado y les ha dado el don de pastor y maestro. En segundo lugar, el pastor es enviado de Dios. El pastor de una iglesia local es enviado de Dios. Dios enfatizó esta verdad en Éxodo capítulo 3. Lo invito a buscar Éxodo capítulo 3. Vamos a leer unos versículos que testifican o enseñan que el pastor de una iglesia local es enviado de Dios, así como Moisés fue llamado y enviado por Dios. Éxodo 3, 10 dice, lea conmigo por favor, dice, Dios le dijo a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hay una palabra importante. La palabra que aparece dice, te enviaré a Faraón. Versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ahí está la palabra, yo te he enviado. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Me ha enviado a vosotros. Veamos el versículo 15. Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Una vez más la palabra, me ha enviado. Estimados hermanos, Moisés fue llamado y enviado por Dios. Dios enfatiza 5 veces la palabra enviado en 5 versículos. Ahora, ¿qué es un enviado? Un enviado es enviado de Dios con un mensaje para su pueblo. Dios envió a Moisés con un mensaje para Faraón. Más adelante con mensajes para el pueblo de Israel. Dios se comunica de esta manera a los hombres. Como enviados, Dios dice a sus pastores lo que tienen que decir. Este es otro punto muy importante. Como enviados, Dios dice a sus pastores lo que tienen que decir. Éxodo 4:12. Vea conmigo por favor Éxodo 4:12. La palabra de Dios dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Una vez más, leo el texto, dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:22 también dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así. En Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio vemos constantemente la expresión así dirás a los hijos de Israel. Así dirás a los hijos de Israel.
Estimados hermanos, así como Moisés, los pastores dicen lo que Dios dice que digan, no lo que ellos quieren, no sus experiencias. Un pastor fiel a su maestro, a su amo, fiel a quien lo envió, comunica o transmite el mensaje que recibe de Dios. En la actualidad, el verdadero enviado de Dios es el que interpreta bien la Sagrada Escritura, el que no añade ni quita lo que Dios dice. Veamos a los pastores como Dios los ve. En tercer lugar, el pastor es incomprendido por la iglesia. El pastor es incomprendido por la iglesia. El pueblo de Israel al principio creyó y siguió a Moisés. Probablemente le agradecieron por liberarlos de la esclavitud. Pero cuando las cosas aparentemente iban mal, reaccionaron contra él. Olvidaron que es el enviado de Dios. La reacción de los israelitas es la de los creyentes hacia sus pastores en la actualidad. ¿Cómo actúa el pueblo de Dios por no comprender a sus pastores? En primer lugar, reclama cuando aparentemente las cosas van mal. Reclama cuando aparentemente las cosas salen mal. Esta verdad lo vemos en las actitudes negativas del pueblo de Israel hacia Moisés. Hablaron precipitadamente, no analizaron antes de hablar y con enojo reclamaron a Moisés. Le dijeron: tomaste malas decisiones. Escuche sus palabras en Éxodo 14:11. Lea conmigo, por favor, Éxodo 14:11. Las palabras del pueblo contra Moisés. Dice, hay una frase que se repite en este texto. Éxodo 14:11. Vamos a leer y dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Resalto algunas palabras en el texto. El pueblo de Israel dijo, nos has sacado. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Nos has sacado. En otras palabras dijeron, no fueron sabias tus decisiones, te equivocaste, el pueblo de Israel morirá por tu culpa. Pero en realidad no fue Moisés quien llevó al pueblo de Israel al desierto, fue Dios. Hoy sucede lo mismo. Dios dirige su iglesia por medio del pastor. El pastor toma decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. En Éxodo 14:12, el pueblo dijo a Moisés, vea conmigo por favor Éxodo 14:12. El pueblo le dijo a Moisés, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Vean sus palabras. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? En otras palabras le dijeron, te dijimos. Moisés, te dijimos. Expusiste al pueblo a la muerte. Por tu culpa el pueblo morirá. Con esta expresión aludían que ellos tenían razón y que Moisés estaba equivocado en sus decisiones. Esto dijeron porque se encontraron a un paso de la muerte.
En la actualidad sucede lo mismo. Cuando las cosas aparentemente van mal, culpan al pastor. Olvidan que el pastor hace lo que Dios le dice que haga. Ante las circunstancias de amenaza de muerte, ¿qué hubiera hecho correctamente el pueblo de Israel? Pues lo correcto era acercarse a Moisés amigablemente y presentarle los problemas y necesidades del pueblo. Moisés les hubiera escuchado. ¿Cómo actúa el pueblo de Dios por no comprender a sus pastores? En segundo lugar, habla mal a espaldas del pastor cuando aparentemente las cosas salen mal. Hablan mal a espaldas del pastor. Esta verdad lo vemos en Éxodo 15, 24. Lea conmigo, por favor, Éxodo 15, 24. La palabra de Dios dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés. El texto dice que el pueblo murmuró. Éxodo registra 3 veces la murmuración del pueblo de Israel contra Moisés. Ahora, ¿qué significa murmurar? En hebreo, la palabra significa susurro. También significa susurrar, es decir, detracción secreta. El diccionario de la lengua española dice hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando. Es lo que significa la palabra murmurar. Hermanos, el problema era hablar mal a espaldas de Moisés. Murmurar significa hablar mal a espaldas del pastor. Cuando el pastor no está presente, se habla mal contra él. Eso es lo que significa la palabra murmurar. Ahora, ¿cuál era la causa? 3 días de camino en el desierto sin hallar agua. Y cuando lo encontraron, eran aguas amargas. Lo correcto que hubiera hecho el pueblo era acercarse a Moisés amigablemente y presentarle los problemas y necesidades del pueblo. Moisés les hubiera escuchado. En la actualidad, hoy sucede lo mismo. Los creyentes hablan a espaldas del pastor cuando las cosas aparentemente van mal. Olvidan que es enviado de Dios y hace lo que Dios dice que haga. Tampoco se acercan a Él para dialogar sobre los problemas. Sobre la murmuración, el Nuevo Testamento también nos amonesta. 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estimados hermanos, ¿cómo actúa el pueblo de Dios por no comprender a sus pastores? Vimos en primer lugar, el pueblo reacciona negativamente reclamando cuando aparentemente las cosas salen mal. En segundo lugar, vimos que hablan mal a espaldas del pastor. En tercer lugar, discuten y reclaman con enojo. Discuten y reclaman con enojo. Lea conmigo, por favor, Éxodo 17:2. Éxodo 17:2 dice: y
y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La primera palabra o la segunda palabra del versículo dice: y altercó el pueblo con Moisés. En hebreo, altercar significa arrojar. Figurativamente significa luchar, sostener una controversia. Puede traducirse alegar, pleitear, reñir. El significado de las palabras describe que fue discusión acalorada. Moisés confiesa a Dios que el pueblo estuvo a punto de apedrearlo. El pueblo de Israel atacó al siervo de Dios y no acudieron al dueño del pueblo. Su problema fue quitar la mirada en Dios y ponerla en su siervo. Ahora, ¿cómo respondió Moisés a la discusión y reclamo del pueblo? Moisés respondió con dos preguntas. La respuesta enseña la manera correcta de enfrentar las circunstancias difíciles en la iglesia. En primer lugar, no pelear con el siervo. La manera correcta de enfrentar situaciones difíciles en la iglesia es no atacar al siervo de Dios. Moisés llevó al pueblo de Israel al desierto por mandato de Dios. Actuó bajo la dirección de Dios y no por iniciativa propia. Por eso respondió: ¿por qué altercáis conmigo? Es mejor hablar con el dueño de la iglesia. En segundo lugar, aceptar que todo está bajo el control de Dios. Moisés respondió: ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? El pueblo de Israel tentó a Jehová dudando de la presencia y provisión de Dios. Dios sabía que no tenían agua. Él les daría agua. Habían visto lo que Dios había hecho con ellos meses atrás. Cuando no tenían agua dulce, les dio agua dulce. Querían comer carne y Dios les dio carne. ¿No podía darles agua en ese momento? Sí. En tercer lugar, la manera correcta de enfrentar situaciones difíciles en la iglesia es acudir al siervo de manera amigable. Hermanos, cuando las cosas aparentemente van mal en la iglesia, primero hay que acudir a Dios. Él es el dueño de la iglesia. En segundo lugar, aceptemos y confiemos en las decisiones del siervo de Dios. Él actúa bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, acudamos al siervo de Dios de manera amigable, para buscar soluciones a los problemas. Pero nosotros actuamos lo contrario. Atacamos al pastor y no consultamos al dueño de la iglesia. Estimados hermanos, veamos a los pastores como Dios los ve. Hemos aprendido en esta noche que el pastor es llamado por Dios, es enviado de Dios. Dios habla por medio de él. Dirige la iglesia, o Dios dirige su iglesia por medio de sus pastores. Los pastores hacen lo que Dios dice que hagan. Dicen lo que Dios dice que digan. Por tanto, ore por el pastor.
Escuche lo que Dios dice por medio de ellos. Toda inconformidad, hable con Él, pero no lo ataque murmurando contra Él. Estimados hermanos, terminemos leyendo el himno número 621 en el himnario Celebremos su Gloria. Ahí en casita, si me alcanzan el himnario por favor, vamos a leer el número 621 en el himnario Celebremos su Gloria. En nuestros seminarios aparece una lectura muy importante sobre la vida del pastor. Por favor, busque conmigo 621. Si ya tiene esta lectura bíblica, vamos a leer juntos. El tema de este canto dice: gracias Dios. Leamos. Gracias Dios por los pastores, fieles siervos tuyos son, y con gran visión y amor siempre luchan con fervor. Gracias Dios por los pastores, gracias Dios. Gracias Dios por los pastores, por su ejemplo y su fe. Instrumentos son del Rey, siempre velan por la grey. Gracias Dios por los pastores, gracias Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que a partir de este momento podamos ver a los pastores, a los siervos de Dios, a los enviados de Dios, como Dios los ve. Para seguir cantando, hermanos, busquen el número 367. Confiado estoy. Sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Igual que hoy más días pasará, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Me obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Pensando estoy que triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma
temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Para seguir cantando, hermanos, busquen el número 366. En Jesucristo. En Jesucristo sea la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulce sonar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma en la funde, santo vigor, nuestros alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Para seguir cantando, hermanos, busquen el número 482. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo.
Bien, hermano, de esta forma hemos llegado al final de nuestro servicio. Le dejamos el tiempo al hermano pastor. Hermanos, los invito a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha concedido. Gracias a Dios porque en casa usted tuvo el privilegio de alabar el nombre del Señor, compartir con su familia y también escuchar su palabra. Así que demos gracias al Señor por este privilegio tan especial. Oremos. Padre, en esta noche queremos agradecerte por el privilegio de alabarte, darte gracias, compartir unos con otros y escuchar tu palabra. Gracias porque en casa, en familia, tenemos esta reunión tan especial. Gracias por escucharnos y gracias por instruirnos. Padre, en esta noche encomiendo la vida de tus hijos bajo la dirección y protección de tu Santo Espíritu. Hoy estamos iniciando una semana laboral y queremos encomendarnos bajo tu fiel cuidado. Suplicamos tu ayuda para cumplir con nuestras obligaciones. Rogamos tu protección. Nos desenvolvemos en un ambiente de inseguridad, violencia y de muchas enfermedades. Padre, por amor a tus hijos, por amor a los que invocan tu nombre, protégenos durante esta semana. Padre, encomendamos la vida de cada uno de tus hijos bajo tu protección, desde el niño más pequeño en edad hasta el hermano grande en edad, conforme a las necesidades de cada uno, reciba de ti lo que necesita. Gracias porque eres nuestro Dios, Dios vivo, todopoderoso, Dios que está cerca de nosotros, y esto nos infunde paz, gozo en circunstancias difíciles. Señor, lo que haremos durante esta semana, también lo entregamos bajo tu dirección. Que todo se haga, Señor, o lo que vamos a decir, glorifique tu nombre y edifique la vida de los demás. Son favores que suplicamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que tengan buena noche, estimados hermanos. Nos vemos la próxima semana.